¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La bruja blanca. Existe en mi familia una creencia o una tradición que en la línea de sangre, por cada generación, a una mujer le corresponde un don para ayudar a la gente con la magia blanca. Los conocimientos los trae desde pequeña, ve cosas que los demás no ven y le pasan cosas extrañas. La condición de conservar este don es dedicarse por completo a ello y dejar la vida de el mundo real. En mi generación le tocó a mi hermana, y lo que vivimos con ella no fue nada agradable. Por obvias razones, jamás la dejábamos dormir sola. Siempre alguno de los 5 hermanos la acompañábamos. Pero esa noche en especial, tuvimos que hacerlo todos. La bruja blanca de la generación anterior nos había dicho que mi hermana llegó a su punto máximo de conocimiento, y que era entonces que debía elegir el camino. Magia blanca o negra. Ella tenía 7 años apenas. Nos advirtió que sería un evento tal que necesitaríamos ayuda. Así que fuimos con toda mi familia a la casa de mi abuela. La bruja blanca estaba ahí, más mis tíos y otras tantas personas que formamos un grupo bastante grande para poder cuidarla en la noche. La mitad estaba en la cocina y los demás estábamos en un cuarto a su lado. Ella dormía en un catre, rodeado por todos nosotros en círculo. Alrededor de las 9 de la noche, los perros empezaron a ladrar y ponerse inquietos. Las puertas y ventanas estaban delineadas con sal. Los que no estaban en el círculo cuidaban las puertas. Empezaron a escucharse pasos por el techo, como si muchas personas corrieran de aquí para allá. Los pasos se acompañaron por risas y susurros, que se escuchaban cada vez más cerca. La sal de las puertas cambió de color. Se hacía cada vez más oscura y un viento helado soplaba muy fuerte para desbaratar las líneas que hicimos con ellas. Mi hermana dio un grito seco, de pavor, al mismo tiempo que su cuerpo se levantaba de la cama y sus ojos se veían blancos. Frente a nosotros, vimos como si la estuvieran golpeando y las heridas de mordidas y rasguños eran evidentes. Su voz cambiaba cada minuto y no podíamos entender lo que decía. Los pasos del techo, en un segundo estuvieron en la habitación, y los susurros eran gritos que decían: ¡Es nuestra! Eso duró casi 3 horas. Muchos de nosotros teníamos miedo, porque sentíamos a muchas personas ahí, además de nosotros. Las escuchábamos, veíamos cómo aventaban cosas, cómo la atacaban, e incluso a nosotros mismos nos tocaban, pero no con la misma fuerza. Yo puedo asegurar que escuchaba gruñidos o ruidos que no eran de personas, sino de algún tipo de animal. La bruja blanca oraba por protección. De pronto, mi hermana cayó en el catre muy fuerte, desvanecida, parecía muerta. Una sombra que parecía hecha de humo le tomó la mano y ella dijo: «Tengo miedo, no estoy lista». La sombra se disipó, nos cubrió a todos con el humo, se llevó los gritos y demás. Por un tiempo las cosas se calmaron, pero dice que le ha pasado ya 3 veces, en las cuales la respuesta ha sido la misma. No creo que todo eso haya terminado, sino que lo esconde, porque su actitud cambió mucho. Antes era alegre y ahora se volvió solitaria. Sé que a muchas personas les pasó esto, pero a diferente nivel, aunque lo niegan, para no ser etiquetados como locos.
Brujería de amor. Lucrecia amaba con todas las fuerzas a su novio, pero el problema radicaba en que la chica era muy celosa. Le revisaba el celular, lo llamaba a todas horas. Si lo encontraba hablando con alguna compañera de la facultad, lo hostigaba y le preguntaba quién era, qué quería, por qué y para qué deseaba hablar con él. Hasta que un día el joven se cansó y dijo que la abandonaría. De inmediato comenzó a preparar sus valijas. Lucrecia se paró detrás de él. ¿A dónde vas?, le preguntó con una voz temblorosa. Ya te dije que me voy. Me cansaste. No volveré nunca más. Juro que voy a cambiar, suplicó ella. Juro que no voy a seguirte ni revisarte el celular. Por favor. Ya prometiste eso varias veces. Ahora no hay vuelta atrás. Adiós. Salió presuroso del departamento, dejando a la chica derrumbada sobre la cama llorando. Al rato llamó a una amiga, y entre hipidos y sollozos, Lucrecia le contó lo que acababa de suceder. Conozco una bruja que puede hacer que Jorge vuelva a tus brazos, dijo la amiga después de un momento. Yo misma lo hice con mi primer novio, y funcionó. Yo no creo en esas cosas, yo solo me quiero morir. Vamos a verla y después me cuentas. Así que a la tarde fueron a visitar a la bruja, que atendía en una casa de un solo piso en las periferias de la ciudad. La mujer, que olía muy mal y tenía un pañuelo anudado en la cabeza, al estilo de los gitanos, aunque ella no lo era, luego de escuchar el angustiado relato de Lucrecia, se dio vuelta y revisó entre las chucherías del cajón de su escritorio. Esto hará que tu novio vuelva antes de la medianoche, querida, le prometió extendiéndole un frasco con un líquido blancuzco dentro. Solo debes esparcir el contenido de este frasco sobre una fotografía de él, y tu novio te amará por siempre, hasta el final de tus días. Como no tenía nada que perder, una vez en el departamento, Lucrecia hizo lo que la bruja le había indicado, y luego se sentó sobre el sofá a esperar. A eso de las 10 de la noche llamaron por teléfono. «¿Jorge?», dijo ella con alegría. «¿Lucrecia?», dijo una voz desconocida que la desorientó por completo. «Habla Roberto, un amigo de tu novio. Hubo un accidente. Fue al mediodía, un choque en la carretera. Él no sobrevivió». «¿Qué?», dijo la chica con súbitas y ardientes lágrimas en los ojos. «¿De qué estás hablando?». «Pero eso no es todo», dijo Roberto, cuya voz se escuchaba muy angustiada. «Su cadáver desapareció. Estaba en la morgue y alguien se lo llevó hace un rato. No saben cómo ocurrió, pero el asunto es que...». La chica soltó el teléfono y se desmayó. Se despertó tiempo después con el llamado del portero electrónico. Se incorporó y miró la hora del celular. Eran las 11:30 de la noche. Encendió la luz de la cocina y recordó la terrible conversación que había tenido con Roberto, el amigo de su novio. Jorge estaba muerto y su cadáver desaparecido de la morgue. ¿Acaso no estaría viviendo una interminable pesadilla? El timbre no paraba de sonar y Lucrecia, con la cabeza aún mareada, se acercó al teléfono del portero y miró la pantalla. Había algo ahí abajo, en el porche. Estaba cubierto de polvo y tenía las ropas destrozadas. Miraba hacia la cámara con una fijeza espantosa. Era su novio, solo que estaba despedazado por el accidente, y su cara se había deformado y parecía una especie de embudo. No dejaba de mirarla a través de la cámara, con los ojos implorantes. Y entonces fue que Lucrecia recordó las palabras de la bruja. Te amará por siempre, hasta el final de tus días. Extrañas historias de Iztacalco, Ciudad de México. La plaza de San Matías, en el pueblo de Iztacalco, guarda una probadita de lo que alguna vez fueron las afueras de la Ciudad de México. A un costado de la iglesia se encuentra el edificio que albergó la primera delegación de Iztacalco. Allí estaba la cárcel, el juzgado y la policía montada. Desde 1974 es la Casa de Cultura de los 7 Barrios. Esta construcción
guarda sus historias de fantasmas y aparecidos, de las cuales les contaré algunas. Se dice que antes los veladores no duraban en el trabajo más de 2 días en el recién inaugurado centro cultural. Frases como "me siento muy mal", "vivo muy lejos", eran los pretextos para abandonar el puesto. Uno de ellos cuenta que una noche, después de cerrar las puertas, vio que del baño, que estaba al fondo del patio, salió una mujer. A él le dio mucha pena, pues pensó que la habían cerrado sin querer, por lo que se acercó a ella. La dama, que estaba vestida de blanco, lo escuchó, le sonrió y se dirigió a la fuente que aún hoy se ve en el centro del patio. Al sentarse, la mujer se desvaneció. Claro, al día siguiente el hombre cambió de trabajo. Otro velador contó que, en una Navidad, se colgaron unas 10 macetas con flores de Nochebuena para adornar el edificio. De repente, sin que nadie la tocara o hubiera viento, una de ellas cayó al piso. Molesto, el trabajador pensó en la persona que no había colocado bien esa flor y su recipiente de plástico. La estaba poniendo de nuevo en su lugar cuando empezaron a caer, una por una, el resto de las macetas. Días después, un nuevo sujeto llegó a ocupar el puesto del centinela nocturno. Un velador más narra que una noche, después de su recorrido por las instalaciones, se sentó en una silla, se abrigó porque tenía mucho frío y se quedó dormido porque se sentía muy cansado. Horas después, con los ojos cerrados, su cuerpo se comenzó a curvar. Se encontraba en posición fetal y tenía más frío del que había sentido alguna vez. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta que estaba tirado a medio patio, junto a la fuente y sin su chamarra. Él jura que nunca le había pasado algo así, y que recuerda haber soñado que una mujer lo cargó hasta el patio, pero no sabe nada más que eso. Al día siguiente, ya no fue a trabajar. Entre estos sucesos extraños, destaca el que vivió un cronista de Iztacalco. Un día de 1975, el entonces director de la Casa de Cultura de los 7 Barrios le hizo notar que cada último viernes de mes, exactamente a las 12 del día, llegaba un hombre a las afueras del inmueble y se colocaba en la salida que da a la calle San Miguel, justo donde se encontraba un riel de la época de la Revolución. El sujeto usaba la vestimenta de los judíos ortodoxos: saco largo, pantalón, zapatos y un sombrero de ala ancha, todo en color negro, a excepción de la camisa blanca. Por supuesto, no faltaba la barba, que tenía crecida casi hasta el pecho, ni los mechones largos que nacían en las patillas. Se colocaba con la espalda hacia la pared, sin recargarse, con un libro grueso entre sus manos. Después comenzaba a balancear el cuerpo hacia adelante y atrás, con la mirada en el libro. El hombre rezaba. Luego de 15 minutos, cerraba el texto y se iba caminando hacia la calzada de la viga. El cronista y el director acordaron, la próxima vez que vieran al sujeto, preguntarle sobre su extraño ritual. Por esos días, al llevar a cabo obras de restauración en el inmueble, se encontró la parte superior de una pirámide y una serie de tumbas. A los pies de los esqueletos se encontraron objetos rituales, collares, vasijas y armas. En total hallaron 13 esqueletos humanos, y se concluyó que se trataba de sepulcros indígenas de 1450. Un viernes en que estaban sacando los esqueletos, artículos, pequeñas esculturas de obsidiana y otros materiales, apareció de nuevo el judío con su acostumbrado ritual. Al verlo, el director y el cronista salieron a su encuentro para preguntarle quién era y por qué hacía esa extraña ceremonia. Ahí, al dirigir el primer "Señor, buenas tardes", el sujeto huyó, por lo que lo siguieron. Mientras corría, al hombre se le cayó una extraña moneda de plata, grande, con símbolos que recordaban a los del zodiaco, un sol y algunos triángulos. «¡Señor, tiró su moneda!», gritaron mientras trataban de alcanzarlo, pero el hombre no detuvo su carrera. Al dar la vuelta sobre calzada de la viga, no lo vieron más. Sin embargo, en ese tramo no existe alguna otra calle que desemboque sobre la vialidad. El judío simplemente había desaparecido. Los hombres regresaron a la calle de San Miguel. Ahí junto al riel, su curiosidad había aumentado. Vieron la hora y el reloj marcaba las 12:15. Así que el director se paró en el mismo sitio y con la misma posición que el hombre del libro.
El funcionario de la Casa de Cultura empezó a balancear el cuerpo hacia adelante y hacia atrás. El cronista se lo hizo notar. ¿Por qué realizas los movimientos que hacen los judíos al rezar? No, yo no soy. Alguien me está moviendo. Siento algo raro. En ese momento, las manos del director empezaron a amoratarse. El cronista reaccionó y lo jaló del brazo. Mientras el pobre se recuperaba, el cronista tomó su lugar en el riel. Notó que algo parecido a una fuerza le movía la espalda y la cabeza. Luego vio que sus manos comenzaban a adquirir un tono morado y empezó a sentirse muy débil. De un jalón, el arquitecto lo quitó de ese lugar. Días después, alguien se llevó el riel. Los amigos investigaron, pero nadie supo quién hurtó el objeto. La moneda fue llevada a varios expertos para que la examinaran, pero nadie, hasta la fecha, ha sabido interpretar los símbolos que tiene grabados. Solo atinan a decir que tiene referencias cósmicas y religiosas. El hombre del libro jamás regresó a Iztacalco y, curiosamente, después de este incidente, no volvieron a espantar o aparecer espectros en la Casa de Cultura de los 7 barrios. La mujer sin piernas. Hace mucho tiempo, una señora que vivía en el barrio de la Asunción, que pertenece a Xochimilco, fue con su familia a la fiesta del pueblo de San Pablo Totepec, que es uno de los pueblos originarios de Milpalta. Iban caminando por un sendero en plena oscuridad. Estaban rodeados de enormes árboles. De pronto, escucharon los sollozos de una mujer. No hicieron caso, pues ya les habían contado que por esos lugares se espantaban desde la época de la Revolución. El llanto era tan triste que se preocuparon mucho por la persona que estuviera lamentándose y decidieron ver de dónde provenía. Entonces se dieron cuenta que arriba de uno de los árboles había una mujer que les pidió que la bajaran. Los hombres de la familia subieron al árbol y la llevaron al piso con mucho cuidado. Cuando llegaron al suelo, se dieron cuenta de que la mujer no tenía piernas, de la rodilla hacia abajo. En una mano llevaba una olla llena de sangre, y junto a ella se encontraba un brasero y una escoba de varas. Arrastrándose por el suelo, la mujer les pedía a los presentes que la cargaran a su casa. Sin embargo, decidieron llevarla a la presidencia municipal de Xochimilco, pues pensaron que se trataba de una bruja. El prefecto le preguntó a la mujer lo que estaba haciendo por ese camino, y la mujer contestó que, por las noches, se dedicaba a chuparles la sangre a los bebés, pero que el amanecer la había sorprendido, razón por la cual ya no pudo volar para regresar a su pueblo y se quedó atrapada en la copa del árbol. Le suplicó al prefecto que fueran a su casa para traerle sus piernas, que se habían quedado en la cocina. Varios hombres fueron. Cuando tocaron a la puerta, les abrió su esposo y le dijeron que los dejara pasar para recoger las piernas de su mujer. El hombre se quedó pasmado de asombro. Al llegar a la cocina, vieron las 2 piernas que formaban una cruz sobre las cenizas del brasero. La bruja les había advertido que por nada del mundo fueran a quitar las cenizas que estaban en los muñones de sus piernas, pues entonces no podría volvérselas a colocar, y que para llevarlas, las envolvieran en una manta. El prefecto le preguntó a su esposo si sabía que su mujer era una bruja que chupaba la sangre de los bebés, pero el esposo afirmó que no. Solamente había notado que con mucha frecuencia comían moronga y que nunca supo de dónde sacaba la sangre. La bruja salió libre porque no había pruebas para meterla a la cárcel, así que se puso sus piernas y caminó como si nada. El matrimonio se vio forzado a abandonar el pueblo de Xochimilco, pues los pobladores deseaban hacer justicia, pero no lo consiguieron. La bruja vivió muchos años y siguió con su sanguinaria actividad, y el esposo continuó comiendo rica moronga guisada. La casa de las brujas. En la esquina de Río de Janeiro y Durango, en la colonia Roma de la Ciudad de México, se encuentra una famosa casa donde dicen que espantan. Su construcción tiene un excéntrico estilo y resalta sobre las demás por su color ladrillo y porque la torre que adorna uno de sus costados tiene un extraño diseño
que parece el sombrero de una bruja, en el que sus ventanas son como ojos y en conjunto forman la figura de una cara. La casa también es famosa porque ha inspirado a grandes escritores como José Emilio Pacheco, autor de la novela Morirás lejos, la cual se desarrolla en este edificio. Sergio Pitol lo convirtió en el escenario de su maravillosa novela El desfile del amor, y Carlos Fuentes la describe como una monstruosidad roja, refiriéndose a su característico color ladrillo. Hace mucho que se le empezó a conocer como la Casa de las Brujas, pues de ahí siempre salían muchas mujeres mayores. Se dice que iban a visitar a una chamaca llamada Pachita, que vivió durante muchos años en los cuartos de servicio, y que era consultada por políticos y famosos, quienes acudían a ella para pedirle favores. Según las leyendas urbanas, Pachita también practicaba sanaciones, para las que usaba un cuchillo con el que abría a sus pacientes para sacarles tumores o quitarles cualquier dolencia. Pero dicen que el edificio se le empezó a relacionar con las brujas antes de Pachita, pues en los años 40 estaba rodeado de escuelas y fueron los niños quienes por su emblemática torre empezaron a decir que ahí asustaban. Estas leyendas comenzaron a quedar en el olvido, hasta que el relato de una supuesta habitante del lugar resucitó las historias de fantasmas que han acompañado este edificio. La inquilina narró que se había mudado 10 días antes. Como se sentía extraña en su departamento, llamó a una experta en Feng Shui, quien le aseguró que había una energía muy pesada. Después de tomar algunas fotografías, en las impresiones, presuntamente aparecieron cientos de rostros de distintas personas. Ella cuenta que desde el primer momento escuchó ruidos, pero pensaba que era la madera del piso o los vecinos, aunque afirmó que, después, se enteró que nadie vivía a los lados, y por eso los pasillos siempre estaban vacíos. Una empleada de limpieza dice que todavía espantan en ese edificio, pues asegura que en las noches se escuchan ruidos en el área de la azotea, pero que tenía prohibido dejar entrar a visitantes, mucho menos si alguno era un investigador o un reportero. A mí nunca me han espantado, porque eso pasa en la noche, y yo no estoy aquí a esa hora, dice a quienes le preguntan. Algunos sí creen y otros no. Hay personas que llevan mucho tiempo en el edificio y parecen vivir tranquilos, pero otros se van a los pocos meses. Hubo una pareja que solo duró un día. Aunque no se sabe si hay fantasmas o no, es curioso que los habitantes que llevan ahí más tiempo no digan nada sobre el tema. Tal vez es porque ya no quieren platicar de eso, pero hay otros que dicen que Pachita sigue ahí y los atiende de todos sus males, y que les pidió que no le dijeran a nadie, porque no le gusta espantar a las personas. La bruja de Coajimalpa. Hace poco, en el desierto de los Leones, que se encuentra en la Ciudad de México, comenzó a correr el rumor de que habían atrapado a una bruja. Dicen que estaba volando junto a otra cuando, en un descuido, chocó con unos cables de alta tensión y cayó al suelo. Unos muchachos le avisaron a los bomberos de Coajimalpa, los cuales la trasladaron a su estación. Después, algunos vecinos de Coajimalpa se enteraron, fueron por ella y se la llevaron a casa de uno de ellos. Ahí, el dueño comenzó a cobrar 10 pesos por entrar a ver a la bruja. Muchas personas juran haber pagado y algunas hasta dijeron haberle tomado fotos con el celular. A partir de eso, comenzaron a surgir muchas historias. Cuentan que algunos hicieron una manifestación afuera de la casa, pidiendo que la liberaran, pues tenía familia, que su esposo había ido por ella. Otros, que se la habían llevado a la UNAM, para que la investigaran. Por cierto, no hay reportes en Ciudad Universitaria de avistamientos brujiles. Algunos pocos aseguraban que escapó gracias a la ayuda de otras brujas. Lo curioso es que todos los niños y jóvenes tenían la misma foto en su celular. Lo más sorprendente de todo es que la tal bruja no era bruja, sino una escultura de la artista australiana Patricia Piccinini. Esta obra de arte está hecha con cera, silicón, cuero y cabello humano, lo cual la hace bastante realista. A pesar de todo, en las noches se escucha la macabra risa de una mujer y decenas de jóvenes dicen que se los ha robado en la noche.
y que lo regresa hasta el día siguiente, pero sin memoria de lo que le sucedió. La extraña confesión de una difunta. Cuenta la leyenda que una noche, un sacerdote de la Ciudad de México había sido invitado a cenar a la casa de una noble familia. Todos comían y platicaban tranquilamente, cuando fueron interrumpidos por unas personas que tocaban a la puerta. Los criados acudieron a ver quién era y regresaron para avisarle al padre Aparicio que lo buscaban dos individuos humildes que, aparentemente, estaban algo pasados de copas. El sacerdote salió a ver quién le llamaba, y los dos desconocidos le pidieron que los acompañara, pues le dijeron que había una moribunda que necesitaba la absolución de sus pecados. «No se preocupe, es aquí cerca», le dijeron. El padre Aparicio se disculpó con el dueño de la casa, diciéndole que acudiría a ayudar a esa pobre mujer y que regresaría en poco tiempo. Uno de los hombres le indicó la dirección a seguir y caminaron por un estrecho callejón. Al final de este estaba una carreta con un cochero y le dijeron que lo llevaría con la moribunda. Entre los dos ayudaron al padre Aparicio a subir. «Ya sabes a dónde llevarlo», le dijo uno de los hombres al conductor. El carro comenzó a moverse, dejando atrás las calles del centro de la Ciudad de México. Poco a poco el padre Aparicio comenzó a distinguir que se acercaban a los límites de la región más habitada, pero también la más pobre. Fue entonces que llegaron a una casa con aspecto descuidado y ruinoso. Las ventanas estaban cerradas con tablones, y la puerta no tenía cerradura. Al abrirla, rechinó sonoramente cuando una anciana, vestida con andrajos y rebozo, salió a recibir al sacerdote. El padre Aparicio se desconcertó un poco ante la apariencia del lugar, pero se presentó con la vieja, que lo invitó a pasar con lágrimas en los ojos. La casa estaba casi sin muebles, a no ser por una mesita donde había un candelabro que iluminaba la estancia. Debido a su voz baja y a que la mujer ya carecía de la mayor parte de su dentadura, el padre apenas pudo comprender a la anciana, quien le dijo que en el piso superior estaba la moribunda. El sacerdote subió por la apolillada escalera de madera y vio que la casa estaba como abandonada, como si se hubieran mudado hacía tiempo. Al fondo, la tenue luz de una veladora alumbraba un petate sobre el cual estaba una mujer joven, enfundada en un vestido de terciopelo y con una diadema en la frente. La enferma sudaba por la intensa fiebre y decía cosas ininteligibles. Se encontraba tan mal que la pobre estaba delirando. El padre se acercó lentamente hacia ella, limpió la frente de la mujer con su pañuelo, se sentó en un banquito y, después de escuchar atentamente la confesión, absolvió los pecados de la moribunda, dándole su bendición y apretando su mano, que poco a poco fue perdiendo la fuerza. El pecho de la enferma dejó de expandirse poco a poco y su respiración fue disminuyendo para convertirse en un tenue suspiro, hasta que finalmente ya no se pudo percibir. Los ojos vidriosos que nunca miraron claramente al padre Aparicio se quedaron fijos en el techo. Había fallecido. El padre Aparicio se levantó del banco y salió de la habitación para buscar a la anciana. Sin embargo, no lo encontró en el piso superior. Bajó las escaleras, pero al hacerlo, se venció la parte alta de la estructura, por lo que se quedó sin acceso a la parte de arriba. Preocupado, el padre salió de la ruinosa casa. El frío viento soplaba en el exterior y no daba señales del carruaje que lo había llevado, ni tampoco del chofer. Asustado, el padre Aparicio se alejó caminando y luego corriendo, espantado por lo extraño del acontecimiento. Regresó a pie de nuevo hasta el centro. Después de algunas horas, llegó a la casa donde un rato antes había estado de invitado. Estaba pálido y muy espantado todavía, pero logró contar con detalle lo que le había pasado. El dueño de la casa ordenó a sus criados atender al clérigo y luego les indicó que prepararan un carro para ir con el padre Aparicio a la casa mencionada, para así comprender qué era lo que había pasado. Los criados prepararon el carro del señor y, escoltados por dos hombres armados a caballo, fueron en la dirección que les dijo el sacerdote. Al poco tiempo llegaron,
y grande fue su sorpresa al encontrar la casa en el descuidado estado que les había comentado el padre. Pero la puerta estaba asegurada con clavos, y los clavos ya estaban oxidados. Tras derribarla, los hombres entraron y el padre Aparicio reconoció la casa como la misma en donde había recibido la confesión de la moribunda. Sin embargo, todos coincidían en que la casa tenía el aspecto de estar abandonada hacía años. Después de unos momentos, el padre Aparicio se asomó por la ventana, donde alcanzó a distinguir algo que lo sobrecogió. En donde había estado un jardín, junto a un árbol, estaba su pañuelo muy bien doblado, justo delante de lo que quedaba de una lápida, casi deshecha por el tiempo. Los criados se apresuraron a escarbar en la tierra y encontraron un ataúd de madera que contenía los restos de una mujer vestida con terciopelo, como la que había visto el padre Aparicio. En la frente llevaba una diadema, la misma que llevaba puesta la moribunda. El hallazgo atemorizó a los testigos y a todos los que se enteraron del fenómeno. El padre Aparicio no volvió a ser el mismo desde entonces. Se volvió introvertido y se encerraba a rezar a altas horas de la noche. Su salud comenzó a afectarse por la falta de descanso y porque tuvo muchas dificultades para poder conciliar el sueño. El nombre de la persona a la que confesó el padre Aparicio nunca se pudo determinar, y éste nunca pudo decirlo, porque debía respetar el secreto de confesión. Así que tiempo después, el padre Aparicio se fue a la tumba con la identidad de la mujer. Una noche en el cementerio. Bill era un fanfarrón. Disfrutaba contando a sus amigos aventuras inverosímiles en las que él siempre se llevaba la parte de león. Cuando se tomaba una copa de más, su imaginación no tenía límites. Un día, amigos míos, me encontré con una pistola apuntando a mi sien por 2 matones que querían robarme. Yo, sin pensarlo 2 veces, me abalancé sobre ellos. Los desarmé y los noqueé. Porque recuerden que Bill, corazón frío, no tiene miedo de nadie. Sus amigos fingían creerle y le hacían beber a propósito para reírse de sus fantasiosas aventuras. Una noche en el bar, uno de ellos lo provocó. Apuesto a que no eres tan valiente como dices, querido Bill. Ni siquiera tendrías el valor de estar solo en un cementerio durante el día. Todos rieron con ganas. Bill, ya enojado, dijo hinchando el pecho: ¿Sí? ¿Te ríes? Te mostraré quién es Bill Gordon. Acepto la apuesta. Estaré en el cementerio solo, pero de noche. Uno de ellos recogió el dinero de las apuestas y luego estableció las reglas de la prueba. Bien, Bill. Mañana por la noche a las 9:30 entrarás en el cementerio. Saldrás por la mañana cuando el cuidador venga a abrir la puerta. Puedes vagar entre las tumbas o sentarte, pero nunca debes intentar salir o perderás la apuesta. Muy bien, dijo Bill. Nos vemos mañana por la noche. Puntualmente a la noche siguiente se encontraron todos frente al cementerio. Ya estaba oscuro, solo la luna daba un poco de luz. Le hicieron subir al muro y se despidieron de él. Mañana a la hora de apertura vendremos a comprobar si lo has conseguido, dijeron sus amigos. Al quedarse solo, Bill se organizó. Había traído una silla, 3 sustanciosos bocadillos, cigarrillos y, sobre todo, una petaca de vino. Esos payasos creen que tengo miedo, pensó. ¡Qué tontos! Colocó la silla cerca de una tumba, desenvolvió el bocadillo, lo comió con avidez, lo acompañó con generosos sorbos de vino. Luego se fumó un cigarrillo y comenzó a recorrer el cementerio. De repente, se dio cuenta de que no estaba solo. Un anciano caminaba hacia él, delgado y mal vestido. Un vagabundo, pensó Bill. El anciano le dijo: Por favor, buen hombre, deme comida y bebida. Lo recompensaré. ¿Qué demonios haces en el cementerio, viejo? ¿Cómo has entrado? Vete, tengo una apuesta que ganar. El anciano se alejó tristemente. Bill siguió caminando, bebiendo y fumando. Aquella noche hacía mucho frío.
y lamentó no haberse cubierto lo suficiente. «Disculpe, señor». Bill sintió que se enfriaba. La voz estaba detrás de él. «¿Quién eres tú? Me has dado un susto terrible». Era un joven apuesto. «Soy su acompañante del alma», dijo. «¿Qué? ¿Estás loco? Vete». «Estoy aquí para ayudarte», dijo el joven sonriendo. «¿Me necesitas?» «¿Eh? Hombre, no digas tonterías. Estoy vivo y bien. Solo estoy haciendo una apuesta. Déjame en paz». El joven continuó. «Mira al cielo. ¿Qué ves?» «La luna y las estrellas, y hace un frío de 1000 demonios», dijo Bill. «Mira mejor», le respondió el joven. Bill miró al cielo, que parecía agrandarse como si fuera operado por una lente de zoom, y vio. «¿Pero esas son velas?», exclamó. «Sí, Bill, miles de millones de velas. Pero no todas son iguales. Algunas cortas, otras largas, algunas extinguidas», volvió a decir Bill. «Sí, son las vidas de todos los seres humanos. Las largas son vidas que acaban de empezar. Las más cortas son las vidas de los que ya han vivido parte del tiempo que les corresponde. Las no iluminadas han llegado ahora a su fin, y tendré que acompañarlas a su destino». «Oh, pero esto es increíble. Pero ¿mi vela está ahí también?» «Claro, Bill. Quiero verla». «¿Estás seguro?» Los hombres suelen tener miedo de saber cuándo va a terminar su vida. «No tengo miedo. Quiero saber. Absolutamente quiero saber». «Como tú quieras, Bill», dijo el joven. Un haz de luz iluminó un punto en el cielo. Ese es el único punto que brilla, Bill». «¿Qué? Pero es tan corto». «Está apagándose. Está apagándose». «Sí, Bill. Estoy aquí para ti». No dejes que se apague. No quiero morir. Por favor, no quiero». A la mañana siguiente sus amigos lo encontraron, agachado sobre una tumba con la foto de un anciano de aspecto triste. Junto a él había una petaca de vino vacía y un bocadillo casi sin tocar. El médico determinó que Bill había muerto de una congestión alcohólica. La Ouija, entidad demoníaca. La Ouija es una especie de juego de mesa que, invariablemente, ha estado ligado a distintas historias de miedo. Es uno de los pocos instrumentos de esparcimiento que no conoce el idioma ni las fronteras, puesto que en casi todos los rincones del mundo hay al menos un mito de terror que está relacionado íntimamente con ella. En fechas recientes, en Internet se pudieron leer crónicas terroríficas acerca de Charlie, un juego en el que supuestamente alguien del más allá responde preguntas de manera abreviada, es decir, usando un sí para las afirmaciones y un no en caso de una negación. Retomando el caso de la Ouija, vale la pena mencionar que no se necesita la típica tabla con el alfabeto grabado, sino que basta con una hoja de papel en el que se escriban las letras en mayúscula y se coloque sí y no a los costados. A mí nunca me dio confianza este juego. A pesar de ello, un día que estaba en casa de mi amigo Adán, su hermano mayor, quien estaba acompañado de otros camaradas, nos dijo: «Vengan al desván con nosotros, jugaremos a la Ouija». Adán estaba muy emocionado e inmediatamente aceptó la invitación. Sin embargo, yo me quedé meditando unos pocos minutos hasta que les dije: «Mis papás no me dejan jugar a eso. Dicen que son cosas del demonio». «Tus padres no se van a enterar. Mi hermano no es chismoso. Ven, vamos. Estoy seguro de que nos la vamos a pasar muy bien», me dijo Adán. Esa noche hacía mucho frío y la lluvia pegaba en los cristales de la casa, lo que provocaba que yo sintiera todavía más terror, viéndome envuelto en esa atmósfera aterradora. Ya todos acomodados en un círculo alrededor de la Ouija, el hermano de Adán me volteó a ver y me dijo: «¿Por qué no empiezas tú con la sesión?
Seguramente quieres hacerle una pregunta a alguien del más allá. No, no quiero nada. Prefiero que otro comience, respondí. Adán tomó la palabra y expuso que quería hablar con su tía Mercedes, quien llevaba muerta más de 3 años. De pronto, la flecha de la tabla comenzó a formar una palabra. Nos quedamos de piedra en el momento en el que entendimos que había dicho hola. Luego el espíritu preguntó que quiénes éramos los intrusos que estábamos ahí, en casa de su hermana Concha. Adán respondió que solo se trataban de varios amigos. Una vez más, la flecha se movió. Quiero que se vayan todos ahora mismo. No sé explicar qué fue lo que pasó, pero instantes después de que la frase se formó, comenzamos a escuchar golpes en la puerta del desván. El hermano de mi amigo se levantó y abrió la puerta, pensando que era alguno de sus padres. No obstante, en ese momento entró una ráfaga de viento helada, la cual hizo que el corazón de todos los que estaban frente al portón se congelara de pavor. Afortunadamente yo logré escabullirme por debajo de la mesa hasta la salida, y jamás en la vida regresé ahí. El lunes siguiente vi a Dan en la escuela, pero algo había cambiado, tanto en él como en su hermano. Hablaban y caminaban, pero como si hubieran sido hechizados por una entidad demoníaca. Espejos y fantasmas. No se sabe con seguridad cuándo apareció el espejo. Desde que los seres humanos se vieron por primera vez a sí mismos en el reflejo de uno, ha existido una gran fascinación y misterio en lo que se refiere a estas superficies reflectantes, las cuales han sido calificadas por algunos como portales a otras dimensiones y como poderosos artefactos con poderes de invocación y capaces de atraer espíritus y almas. Algunas culturas antiguas creían que los espejos reflejaban el alma, o la sombra del alma, pudiendo mostrar la verdadera naturaleza de la persona que estaba siendo reflejada, lo que alimentó las leyendas sobre vampiros y los demonios que no se reflejaban en los cristales, ya que estos no tenían alma que reflejar. La ausencia del reflejo revelaba su verdadera naturaleza diabólica, mientras que algunas civilizaciones creían que a través de ellos se podía invocar a los muertos. Para la tradición judía, era importante cubrir todos los espejos en una casa donde alguien había muerto, mientras la familia realizaba el periodo de luto de 7 días, pues se creía que si los espejos no estaban cubiertos, el espíritu del difunto podía quedar atrapado en alguno de estos objetos, quedando imposibilitado de pasar a la otra vida. En otras culturas, los espejos se cubrían por la noche mientras la gente dormía en sus casas, para asegurarse de que el alma del soñador no quedara atrapada en uno de ellos. Para la cultura oriental, en tanto, los espejos estaban dotados de un gran poder místico, ya que se les consideraban capaces de espantar a los espíritus malignos, reflejando y multiplicando la fuerza de la energía que ronda un área, el principio básico del Feng Shui, alejando así las malas energías. Los espejos también representaban para ellos una ofrenda al mundo espiritual y por ello eran colocados en tumbas imperiales. En la cultura serbocroata, por su parte, a veces un espejo era enterrado con el muerto para evitar que su alma deambulara y protegerlo de los malos espíritus. Los espejos son considerados por algunos expertos en temas paranormales como portales dimensionales, es decir, como un punto de entrada y salida de energía espiritual. Los espejos serían algo así como agujeros, aperturas o ventanas de campos de energía que rodean a los reinos espirituales y dimensionales. Por ello, algunas entidades como los espíritus podrían deslizarse a través de las aberturas de los espejos en el plano físico, lo que implicaría también que los espíritus más negativos también podrían acceder a estos portales, debido a que la capa astral más cercana al plano físico está lleno de los denominados bajos astrales, una zona intangible de otro plano de la existencia, donde se mueven seres negros, entes también llamados bajos astrales, y que al ser invocados, atraen siempre dolor, malestar, sensaciones y sentimientos no deseados.
Los espejos, desde épocas remotas, ocuparon un papel muy importante dentro de las leyendas y mitologías en las comunidades, pueblos y países, y son tan populares que se han mencionado en famosos libros y películas. El espejo también fue objeto frecuente de consulta, pues se le consideraba capaz de mostrar sucesos y objetos distantes en el tiempo o en el espacio. Por su capacidad para duplicar la realidad, los espejos y otras superficies reflectantes fueron desde tiempos inmemoriales una de las herramientas más simples y eficaces para el desarrollo de las habilidades psíquicas, la magia y la adivinación. Numerosas culturas antiguas utilizaron el espejo para observar el futuro, responder preguntas, resolver problemas, encontrar objetos perdidos y personas, e identificar o encontrar a ladrones. Los primeros adivinos árabes utilizaron sus propias miniaturas pulidas de cristal, y en la antigua Grecia, las brujas de Tesalia escribían sus oráculos con sangre humana en los espejos. Se cuenta que enseñaron a Pitágoras a adivinar sosteniendo un espejo en dirección hacia la luna. Los romanos creían que si un espejo se rompía, las almas que contenían se liberaban y provocaban 7 años de mala suerte. Más tarde, en la época medieval, los adeptos a las ciencias ocultas usaron los espejos, cuencos de agua, piedras pulidas y cristales, ya que se creía que las imágenes formadas en estas superficies reflectantes eran causadas por Dios o por los malvados demonios que habían quedado atrapados ahí por la magia. El célebre vidente francés, Michel de Nostradamus, utilizaba para hacer sus predicciones una taza o un cuenco de agua, cuyo interior estaba pintado de negro sobre un trípode de bronce. Con una varita, tocaba el agua para luego mirar la taza hasta tener las visiones. John Dee, el mago de la reina Isabel I de Inglaterra, en tanto, utilizaba un huevo de cristal y un espejo de obsidiana negra, que en la actualidad se exhibe en el Museo Británico de Londres. Los espejos muy bruñidos y pintados de negro en el lado convexo se consideraban excelentes instrumentos para desarrollar la clarividencia, de forma similar al uso de una bola de cristal. Pese a que estas prácticas adivinatorias fueron perseguidas por la Iglesia, las crónicas nos hablan de muchos reyes o príncipes que intentaron adivinar el porvenir recurriendo a este método. En 1326, el Papa Juan XII amenazó con la excomunión a los que practicaban la catoptromancia, o arte de adivinar a través de los espejos, pues era una creencia muy extendida que los demonios encontraban a veces refugio en estos objetos. Un procedimiento habitual entre los adivinos consistía en sumergir un espejo de metal en el agua, y según se viera el reflejo, desfigurado o claramente definido, se auguraba si una persona iba a vivir mucho o iba a morir prematuramente. El médico alemán Anton Mesmer disponía, por su parte, de una cubeta de madera negra en la cual la reina María Antonieta habría visto reflejado en sus turbias aguas todo el desenlace de la Revolución Francesa, incluyendo la muerte de sus amigos, del rey de Francia Luis XVI y de ella misma. El espejo empezó a ser usado como mueble de habitación en el siglo XVI, época en que se presentó con un marco elegante y pie artístico, ocupando un lugar distinguido en el salón como objeto movible y de dimensiones reducidas. Hacia fines del siglo XVII, las fábricas venecianas comenzaron a construir espejos de gran tamaño y desde entonces sirven como objetos singularmente decorativos en los salones, en los que ocupan un lugar destacado. Los espejos modernos, en tanto, consisten de una delgada capa de plata o aluminio depositado sobre una plancha de vidrio, la cual protege el metal y hace al espejo más duradero. Los estudiosos en temas ocultos postulan que dentro de los espejos se desarrolla otro mundo, como si fuera el nuestro, pero de una manera invertida, y que son eficaces portales que nos comunican con el más allá, o hacia otro mundo similar al nuestro, pero donde nada es lo que parece. Y no son extraños los relatos de personas que afirman haber visto reflejados en ellos a seres que en realidad no estaban ahí, o familiares que recién habían fallecido y se presentaban a modo de despedida. Los fenómenos paranormales reportados en relación con los espejos, cuya energía parece ser a veces más negativa que benigna, varían. La manifestación más frecuente que puede ocurrir al otro lado del espejo
es la formación de imágenes de individuos o entidades que no sean las propias personas que ocupan la habitación, o la aparición de rostros, normalmente humanos, que suelen aparecer en la superficie reflectante, aunque también se han informado casos de la aparición de entidades derechamente ominosas o diabólicas. La actividad paranormal de los espejos también incluye la presencia de sombras, delgadas o gruesas, derechas o torcidas, tanto de forma humana como animal, saliendo y entrando de ellos. Fenómeno que tendría una relación directa con los espejos embrujados. También se han reportado otros fenómenos como puntos fríos, voces, extraños ruidos y olores relacionados con la actividad poltergeist, además de la presencia de niebla, formas reconocibles y brumas cambiantes entrando y saliendo de ellos. Los psíquicos afirman que la visualización de un espejo por la noche, a la luz de las velas, puede conllevar muchos peligros, pues según los mitos y las leyendas, el espejo mostrará no solo tu reflejo, sino que también el de las supuestas entidades paranormales que habitan en el hogar, ya sean fantasmas, almas en pena y demonios, además de eventuales presagios de muerte, incluida la propia. Los expertos han dado varios consejos en lo que respecta a los espejos en las casas, debido a su supuesta capacidad de captar espíritus o capturar almas. Aconsejan retirarlos de una habitación donde se encuentra una persona agónica o enferma, así como moverlos con frecuencia por las diferentes zonas de la estancia, para no ser usados como portales. Los espejos con un soporte sólido, colocado en la misma posición durante un largo periodo de tiempo, son más propensos, según algunos, a convertirse en portales espirituales por presuntas entidades sobrenaturales. Para la gran mayoría de la gente, los espejos son solo útiles artículos de tocador, donde nos vemos reflejados y esperamos ver algo que nos guste, pero para algunos son poderosos artefactos espirituales, cuyo uso incorrecto podría traer algo peligroso y poderoso. Por ello, si alguien se para frente a un espejo y experimenta un extraño e inexplicable escalofrío recorriendo su cuerpo, no se aconseja tomarse el asunto a la ligera, pues nunca se sabe quién o qué cosa o entidad podría estar mirándole desde el otro lado de la superficie reflectante. El fantasma de la monja. Durante muchos años, y según consta en las actas del antiguo convento de la Concepción, que hoy se localizaría en la esquina de Santa María la Redonda y Belisario Domínguez, las monjas enclaustradas sufrieron la presencia de una blanca y espantosa figura. Siempre iba vestida con el hábito de monja de esa orden. La veían colgada de uno de los arbolitos de durazno que en ese entonces existían. Cada vez que alguna de las novicias tenía que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio de las celdas interiores, no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que había en el centro, y era entonces cuando podían observar a la extraña criatura. Por medio del reflejo, aparecía el fantasma de la monja balanceándose por la ligera brisa nocturna. Aquella fantasmagórica novicia colgaba de una soga, tenía los ojos salidos de las órbitas y la lengua de fuera con los labios retorcidos y resecos, sus manos juntas y sus pies apuntando hacia abajo. Las monjas oían con muchísimo miedo, mientras le rogaban a Dios que la salvaran. Cuando llegaba la Madre Superiora, que era la más vieja y la más valiente, la horrible visión se esfumaba. Así, noche a noche y monja tras monja, el fantasma de la novicia colgado del durazno fue motivo de espanto durante muchos años. De nada valieron rezos ni misas, ni tampoco las duras penitencias para que la visión macabra se alejara de la Santa Casa. Se llegó a decir que en ese entonces, en que aún no se hablaban ni se estudiaban estas cosas, que todo era una alucinación de grupo, es decir, un caso típico de histeria colectiva provocado por el obligado encierro de las religiosas. Pero había una cruel verdad que se ocultaba en la fantasmal aparición de aquella monja ahorcada y que se remontaba muchos años antes, pues debe tenerse en cuenta que el convento de la Concepción fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España, apenas 22 años después de consumada la conquista, y por tanto,
el primero en recibir como novicias a hijas, familiares y conocidas de los conquistadores españoles. En ese entonces vivían en la esquina que hoy sería las calles de Argentina y Guatemala, precisamente en donde se ubicaría muchos años después una famosa cantina, los hermanos Ávila, que eran Gil, Alfonso y Doña María, a la que por oscuros motivos se le conoce en la historia como Doña María de Alvarado. Doña María era bonita y muy elegante, tenía muchos pretendientes, pero se enamoró de Arrutia, un joven mestizo de humilde cuna y de incierto origen. Cuando éste se dio cuenta del profundo enamoramiento que había provocado en Doña María, trató de convertirla en su esposa para así ganar mujer, fortuna y linaje. Los hermanos Ávila se opusieron a este amor de inmediato, sobre todo Alonso, quien llamó una tarde al pretendiente y le prohibió que anduviera en amoríos con su hermana. «Nada puedes hacer si ella me ama», dijo con cinismo Arrutia, «pues el corazón de tu hermana hace mucho tiempo que es mío. Puedes enojarte y oponerte cuanto quieras, pero no vas a lograr nada». Molesto, don Alonso de Ávila se fue a su casa de la esquina antes dicha, y que siglos después se llamaría Calle del Reloj y luego Calle de Escalerillas, y habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Gil pensó matar en un duelo al hombre que se enfrentaba a ellos, pero don Alonso, pensando mejor las cosas, dijo que el sujeto era despreciable, y que no podría medirse a espada contra ninguno de los dos, y que mejor sería que le dieran una lección. Al pensar mejor las cosas, decidieron reunir una buena cantidad de dinero, y se lo ofrecieron al pretendiente para que se alejara para siempre de la capital de la Nueva España, pues con el oro ofrecido, podría instalarse en otro sitio y poner un negocio lucrativo. Se dice que el mestizo aceptó, y sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tan intensamente, se fue a Veracruz, y de ahí a otros lugares por más de 2 años. Durante todo ese tiempo, la desdichada doña María Alvarado sufría, lloraba y gemía como una sombra por la casa. Finalmente, viendo lo infeliz que era su querida hermana, Gil y Alonso decidieron convencer a doña María para que entrara de novicia a un convento. Escogieron el de la Concepción, y tras reunir otra fuerte suma como dote, la fueron a enclaustrar. «Ese hombre no regresará nunca», dijo uno de los hermanos. «Me han dicho que ha muerto, así que es tiempo de olvidarlo». Doña María entró como novicia al convento, pero no lo hizo convencida. Además, no tenía vocación de monja. Ahí comenzó a llevar la triste vida claustral, pero eso no evitó que llorara su pena de amor todos los días y todas las noches. Recordaba a Arrutia entre rezo y rezo. Por las noches, en la tremenda soledad de su celda, se olvidaba de su amor a Dios, de su fe y de todo, para solo pensar en aquel hombre que había sembrado de deseo su corazón. Al fin, una noche, y sin poder resistir más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe, decidió matarse ante el silencio del amado. Esta decisión la tomó porque supo que Arrutia había regresado a pedirles más dinero a sus hermanos. No se sabe cómo se enteró de esto, ni tampoco cómo supo que sus hermanos pagaron por su partida, pero sí sabemos que esto la llevó a su terrible determinación. En su celda del convento, tomó un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte. A pesar de que su cuerpo se había hecho frágil y pálido por causa de los ayunos, logró hacerlo casi sin dificultad. Se hincó ante el crucificado y se fue a la fuente del convento. Ahí, ató la cuerda a una de las ramas del durazno y volvió a rezar pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer y al amado mestizo por abandonarlo en este mundo. Luego se lanzó hacia abajo y sus pies golpearon el agua de la fuente. Ahí quedó balanceándose como si fuera un péndulo blanco, frágil y movido por el viento. Al día siguiente, la madre portera fue a revisar los gruesos picaportes y herrajes de la puerta del convento y la vio colgando, pero ya sin vida. El cuerpo de María Alvarado fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento, y pareció que así terminaba aquel drama amoroso. Sin embargo, un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que las superioras prohibieron la salida de las monjas a la huerta después de que se pusiera el sol. Y esto no fue todo, pues el más trágico destino persiguió a la familia, ya que sus 2 hermanos, Gil y Alonso de Ávila,
se vieron envueltos en la conspiración encabezada por don Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés, quien intentó que el Nuevo Mundo dejara de depender de España. En cuanto fue descubierta la rebelión, fueron encarcelados y sentenciados a muerte. El 16 de julio de 1566, humillados y despreciados, Gil y Alonso Ávila fueron conducidos al patíbulo, en donde los degollaron, por órdenes de la Real Audiencia, y para mayor castigo, su casa fue destruida. Del enamorado nadie supo nada más, pero se piensa que el fantasma de la monja sigue apareciendo para ver si logra encontrarlo. La mujer fantasma del aeropuerto. Hola, me llamo Martín, y hasta hace unos meses trabajé en el aeropuerto de la ciudad porque, en ese entonces, hacía mis prácticas profesionales de la carrera. Yo hacía este servicio en una de las aerolíneas, y mientras estaba trabajando, me abordó una mujer de mediana edad y me dijo con una voz entrecortada: «Joven, ¿podría ayudarme a ver a qué hora saldrá mi vuelo?». Yo en mi papel servicial salí de mi área de trabajo y le pedí que me acompañara a las pantallas donde anuncian las salidas de cada uno de los vuelos. Al acercarnos, le pregunté que a qué ciudad se dirigía, pero al voltear para verla, ya no se encontraba ahí. Confundido, volteé a varios lugares para tratar de buscarla, pero ya no la encontré por ninguna parte, por lo que regresé a mi lugar de trabajo sin darle mayor importancia. Al cabo de un rato, casi al terminar mi turno de trabajo y ya muy cansado, se acercó la misma mujer a hacerme exactamente la misma pregunta de hacía unas cuantas horas atrás. «Joven, ¿podría ayudarme a ver a qué hora saldrá mi vuelo?». Volteé a ver a la mujer nuevamente y esta vez con un tono molesto le contesté: «¿Aún sigue aquí, señora?». A lo que me respondió: «Sí, disculpe usted, estoy atrapada aquí y no he podido irme». Dicho esto, sentí un poco de vergüenza conmigo mismo al darme cuenta que tal vez había perdido sus vuelos. Y a la gente de la edad de ella le suceden estas cosas con mucha frecuencia. Nuevamente la llevé a las pantallas, pero en esta ocasión no la perdí de vista. Al llegar hasta ahí, le pregunté que a dónde se dirigía su vuelo, y confundida me respondió: «En realidad no lo sé». Y comenzó a buscar en su bolso un boleto de abordar. Ahora, más molesto que al principio, le dije: «¿Cómo no va a saber hacia dónde se dirige, señora?». Y ella, con un poco de pena, me volvió a contestar: «Es que estoy atrapada aquí. No puedo irme». Me molestó porque creí que estaba jugando y me fui dejándola ahí. Realmente no le había prestado atención porque eran días de mucho trabajo y lo menos que me importaba era si alguien había o no perdido su vuelo. Al día siguiente, como de costumbre, a la salida llevé a uno de mis compañeros a su casa, pues me quedaba de paso y él no llevaba auto. Entre la plática me preguntó cómo había tomado la situación de la señora de ayer. A lo que le respondí que de qué señora hablaba, pues no estaba entendiendo a lo que se refería. Y él me contestó: «A la señora, güey. Ayer vimos que estabas con ella parada ahí en las pantallas». A todos ya nos pasó lo mismo. Es una señora que tiene algunos meses apareciéndose. Debo confesar que hasta ese momento yo siempre había sido una persona escéptica, de esas que les encuentran explicación a las cosas. Le contesté que se dejara de tonterías y que no creyera en estupideces. Él solo me contestó: «Bueno, pues tú sabes si quieres creer o no». Después de eso cambiamos de tema. Al pasar un tiempo, entraron a trabajar conmigo un par de chicas. Unas semanas después de su entrada, yo me encontraba en mi auto ya listo para irme a mi casa, pero sonó mi teléfono y era una de las chicas. Llorando me pidió que si podía llevarla a su casa. Creí que se había peleado con su novio o algo así. Cuando me bajé del auto y entré al aeropuerto para ir por ella, volví a ver a la misma mujer que meses antes me había preguntado que a qué hora salía su vuelo. La vi ahí parada, casi junto a mi compañera, pero traté de darle una explicación lógica. Fui por mi compañera, que aún estaba llorando, y a pesar de que le pregunté en varias ocasiones qué es lo que le había pasado, no me quería responder, pues estaba en una especie de shock. En todo el camino ella no dijo ni una sola palabra.
Pasó el tiempo y no se volvió a hablar de estas situaciones extrañas con esa mujer. Hasta un día en una reunión en casa de un compañero, uno de nosotros sacó a relucir el tema de la señora. ¿Qué tal el alma de la señora que está atrapada en el aeropuerto? Por lo que mi compañera, que yo había llevado a su casa meses antes, platicó cómo fue que la señora la abordó. Pero en este caso, dijo que ella de inmediato se dio cuenta que era alguien fuera de este mundo, y por eso su estado de shock. Me sorprendió muchísimo que alguien más platicaba una historia tan similar a la mía. Estaba realmente impactado. Un compañero que tenía ya muchos años trabajando ahí, explicó que en el 2020 hubo una balacera en el aeropuerto, en donde desgraciadamente esa mujer murió de un infarto, por el miedo al escuchar los balazos. Se dice que estaba esperando para entrar a su sala de abordar cuando entraron los delincuentes a disparar a diestra y siniestra, y ella murió del miedo. Al mostrarnos la foto de la persona muerta en esa balacera, recordé de inmediato el rostro de la mujer que me preguntó por su vuelo. Era exactamente la misma persona. Muchas personas la han visto, incluso yo, y desde esa reunión, no hay ni un solo día en que por mi cabeza no retumbe la frase: es que estoy atrapada aquí y no puedo irme. La bruja de Coyoacán. Hace mucho tiempo, en lo que ahora es la delegación Coyoacán, existía una bella jovencita que se había casado con el joven más guapo del pueblo. Todos decían que era la pareja ideal. Cierta mañana, su compadre le preguntó: ¿qué tal es tu mujer? Excelente, le contestó. Además de bella, es una estupenda cocinera. Lo que no me acaba de agradar es que, desde que nos casamos, me prepara moronga. Esto le pareció extraño al compadre, quien al día siguiente regresó y le dijo: compadre, no es por inventarle un chisme, pero a mí me dijeron que eso es malo. Pregúntele a la comadrita el por qué. El joven fue a preguntarle a su mujer: oye, amor, ¿por qué siempre desayunamos moronga? ¿No es un poco extraño? Es porque mi padre es dueño del rastro, contestó la joven, y lo que no se vende nos lo reparte entre los hijos. A mi hermano mayor le tocan las vísceras, a mi hermana las patas y a mí la sangre. Por eso. El hombre quedó complacido con la explicación. Sin embargo, el compadre llegó al día siguiente muy asustado, comentándole que en el pueblo todos sabían que ella era una bruja y que por ello nadie se había querido casar con ella. Mejor espíela, compadre, espíela, y verá de dónde saca la moronga. Así lo hizo el joven y tempranito, antes de que el sol saliera, vio cómo su mujer se levantó y caminó hacia la cocina. A través del fogón vio la figura de su esposa, la cual, ante sus ojos y sin darse cuenta de que estaba siendo observada, empezó a quitarse la piel y a convertirse en una bola de fuego. El joven se quedó impactado y sin poder hablar. Cuando logró reaccionar, corrió a ver a su compadre para contarle lo que había visto. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Salga rápido, por favor!, gritaba el joven. Al ver a su compadre, sin decirle nada, lo tomó del brazo y se lo llevó a su casa. Ahí encontraron la piel de su esposa. El compadre, al verla, se quedó sin habla, pero en un momento de lucidez le dijo: tenemos que quemar la piel. Así no podrá regresar y ya no seguirá matando a más niños. ¿De qué hablas, compadre?, preguntó el joven. Pues, ¿cuáles niños? En el pueblo han desaparecido muchos niños. Dicen que una bola de fuego se los lleva. El joven comprendió todo y quemaron la piel de la joven, quien al regresar y no encontrar su piel, gritaba enfurecida y al mismo tiempo asustada, pues la mañana se acercaba y el sol empezaba a verse en el horizonte. Los compadres, escondidos y muy asustados, vieron cuando los primeros rayos del sol quemaban a la bruja. La muerta que resucitó. Esta es la leyenda de Moctezuma Xocoyotzin y su hermana Papantzin, que fue esposa del señor de Tlatelolco, quien tenía poco tiempo de haber fallecido.  era joven y muy hermosa. Vivía en el palacio que le había dado su esposo,
Un día enfermó de gravedad y, aunque la atendieron los mejores médicos de México, murió. El cuerpo de la princesa fue sepultado en una gruta rodeada de hermosos jardines del palacio. Fue adornado con bellas y exquisitas flores y puesto junto al estanque en el que ella acostumbraba bañarse. Al día siguiente de lo sucedido, cruzó una niña por la fuente y vio a la princesa peinando su larga cabellera. La pequeña no se asombró, ya que era normal encontrar ahí a la princesa. De pronto, la joven llamó a la niña. «¡Hey, ven, ven!». Ella se acercó a la princesa. Esta le dijo que fuera corriendo a llamar a la esposa del mayordomo del palacio, pues necesitaba hablar con ella. La niña obedeció y contó lo sucedido, pero, claro, la señora, muy sorprendida, no le creyó, pues Papantzin ya había muerto y sido sepultada el día anterior. De cualquier forma, fue a ver lo que estaba sucediendo. Luego de caminar un poco, por fin llegó hasta el lugar, y efectivamente, allí estaba la princesa. La mujer tuvo una impresión tan grande que se desmayó. Fue como si alguien le hubiera dado un golpe. Al regresar la niña, Papantzin le dijo a la pequeña que llamara a su madre. Al llegar esta, le sucedió lo mismo, después de dar un grito de espanto. Cuando despertaron de su desmayo las asustadas mujeres, la princesa les habló dulcemente y les explicó que no estaba muerta. Las mujeres estaban felices al escuchar esta noticia, pues todos la querían mucho y de inmediato fueron a contarle al mayordomo que la princesa estaba viva y que por lo mismo fuera a México a decirle a Moctezuma la noticia. El mayordomo tenía miedo de que no le creyeran y que por decir cosas irreales lo castigaran. «Ya que tienes tanto miedo, ve a la ciudad de Texcoco y avísale al señor Netzahualpilli que venga a verme», dijo la princesa. El mayordomo le obedeció enseguida y fue a entrevistarse con Netzahualpilli, rey de Texcoco, y aunque éste tampoco lo podía creer, se dirigió a Tlatelolco. Cuando la vio, confirmó la noticia. Netzahualpilli decidió ir a México Tenochtitlan a entrevistarse con Moctezuma y hacerle saber que su hermana quería verlo para informarle una noticia importante. Moctezuma no daba crédito a lo que escuchaba, por lo que Netzahualpilli le rogó que fuera a Tlatelolco a entrevistarse con la princesa, para que tuviera la certeza de que era verdad lo que decían. No podía creer que estaba viendo a su hermana, sobre todo porque él mismo la había sepultado en la gruta el día anterior. Pero ahí se encontraba, viva ante sus ojos. Con voz ahogada le dijo: «Papantzin, hermana mía, ¿en verdad eres tú? ¿O eres un fantasma que perturba mis sentidos?». «Soy yo, señor, tu hermana, la misma a la que enterraste ayer en los jardines de este palacio. Estoy viva y tengo que darte un mensaje importante que me ha sido revelado». «¿Qué mensaje es ese y quién te lo manda?». «Cuando caí en el profundo sueño de la muerte, tuve una visión. Me encontraba en un camino que se dividía en muchos senderos, y en un costado pasaba un río caudaloso. Pensé cruzarlo nadando, cuando, de repente, se presentó un hermoso joven, con gran presencia. Tenía 2 alas adornadas con plumas, y en su frente llevaba una señal. El joven tomó mis manos y dijo las siguientes palabras: «Alto, no te arrojes al río de aguas turbulentas. No es tiempo de cruzarlo». Después de escuchar estas palabras, el hombre me condujo por la orilla del río en la que se veían huesos y cráneos humanos, y se escuchaban lamentos a lo lejos que pedían compasión. «Mictlantecutli quiere que vivas todavía para que cuentes lo que va a pasar en tu tierra, de las transformaciones que verás próximamente». Después de decir estas palabras, desapareció y yo desperté nuevamente, como si hubiera salido de un sueño. Luego me levanté de la fría piedra en que me encontraba, moví la roca que tapaba la gruta y salí nuevamente al jardín, buscando a mis sirvientes para explicarles todo lo que había pasado. El gran rey de los aztecas no podía creer lo que estaba sucediendo. Los médicos consolaban a Moctezuma y le decían que probablemente su hermana se estaba volviendo loca a causa de la enfermedad que había padecido. Papantzin, después de dar su extraño mensaje, se fue a su habitación y ahí cambió por completo su forma de ser.
Después del acontecimiento vivió encerrada. Dicen que apenas comía y que sacrificaba su vida, absteniéndose de los lujos de este mundo. Pasó su vida derramando bondad a todos los que la rodeaban, y siempre pareció muy feliz. Algunos dicen que esta historia la inventaron los españoles para hacerle creer a los indígenas que su Dios ya estaba entre ellos antes de la conquista. Otros cuentan que algunos todavía pueden ver a la princesa, sobre todo los jóvenes que van a morir antes de tiempo y todavía no deben llegar al Mictlán, el lugar de los muertos, de los aztecas. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.